Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Iniciamos una semana bastante movida. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado muy activo en redes sociales, con una dinámica en entrevistas, inclusive comentando ese ataque con drones de Irán sobre el Estado de Israel. Se generó toda una disputa porque respondió a una supuesta declaración del presidente ruso Vladimir Putin, que después terminó o resultó siendo una declaración falsa. Y es que a veces cualquiera que esté manipulando una red social con el auge de estos dispositivos que emiten mensajes en cuestiones de segundos y que filtran indiscriminadamente fake news, noticias falsas y comentarios sin ningún tipo de asidero y evidencia, se puede caer en el error, inclusive un jefe de Estado, en retuitear, replantear, revisar, reformular y todas las R posibles en mensajes que no tienen evidencia certera. Y esto lo decimos para usted. Cuando vea una noticia, tenga cuidado. Revise primero la valoración de la fuente y más si son las redes sociales las que hoy están siendo instrumentalizadas como un medio de comunicación. En principio las redes no funcionaban ni tenían la intención de ser medios de comunicación. Eran plataformas diseñadas para facilitar la conexión, el contacto, el vínculo, el intercambio de datos y no sustituir a los medios. Pero en la multiplataforma, hoy las redes son consideradas, inclusive en la teoría de la comunicación, como medios de comunicación. Y allí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Pero en el terreno nacional está resonando fuertemente una declaración del presidente en una reciente entrevista en la que manifestó que hay que ponerle más cuidado al contenido y no a las formas, refiriéndose a que el proceso constituyente en sus términos ya está en marcha. La figura del cabildo abierto y otros mecanismos no contemplados en la Constitución para esos fines estarán siendo contempladas en este proceso. Lo cierto es que es un misterio, no hay claridad todavía sobre cuál es la ruta y las normas, la Constitución específicamente, contiene unos mecanismos, unos dispositivos para actualizar el lenguaje y el protocolo que al parecer no están contemplados en ocasión a que requieren un trámite bastante riguroso y largo en el tiempo. Hablamos de referendo, de un acto legislativo y, por otro lado, se cree y se teme que se podría estar bajo un estado de emergencia dictando una constituyente por decreto. Esto lo dicen algunos sectores de la derecha que ya empiezan a decir literalmente que el presidente se está radicalizando. Otros sectores de centro afirman que se podría considerar una asamblea constituyente y no ha sorprendido a muchos la declaración inclusive de Germán Vargas Lleras, quien decía que le tomaría la palabra al presidente y que estaría dispuesto a apoyar una reforma constituyente o una asamblea nacional constituyente. Sin embargo, se anuncian movilizaciones, marchas a nivel nacional de algunos partidos de oposición para oponerse a estas iniciativas y denunciar lo que denominan una radicalización desde el Estado. ¿Es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente más allá de los términos propios de la Constitución? Para analizar este tema, hoy tenemos un panel de expertos que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando y descifrar estos códigos del lenguaje que todavía llevan cierto misterio. Parecieran estar encriptados, guardando sorpresas o
un mecanismo estratégico de resguardar un proyecto nacional de restauración de la República, de reconfiguración del Estado. Invocar el poder constituyente es en algunos casos abrir una caja de Pandora. Cualquier cosa puede pasar, pero no hay que tenerle miedo a la soberanía del pueblo. Solo que hay que tener cuidado tanto en las formas como en el fondo. Las formas importan para la estética, así como importa la estética para la ética. La ética sin estética es un despropósito. Siempre lo correcto será hermoso. Lo correcto, los pasos, los plazos, los lapsos, los procedimientos, las etapas y principalmente el respeto de las formalidades necesariamente implica un cuidado de los contenidos. Vamos a iniciar de una vez este diálogo y tenemos nuestro primer invitado, que es el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster, con estudios de doctorado, presidente del Colegio de Abogados de la Oligarquía Colombiana y está con nosotros desde el departamento de Casanare. Es una voz autorizada en este tema, ha participado en movimientos como la Séptima Papeleta en el pasado y es un líder muy importante, servidor público y jurista destacado a nivel nacional. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla y empecemos con esta pregunta abierta para todos. ¿Constitución o constituyente, como sea, donde sea y cuando sea? A ver, muy buenas tardes. Aplicando un poquito la teoría tomasina, hasta no ver, escuchar, sentir y mirar, no creer. Yo creo que estos anuncios que se hacen por parte del señor presidente de la República de convocar a una asamblea constituyente, habría que analizarlo desde varias aristas. Lo primero que hay que estar casi seguro y que esperamos todos los colombianos es el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, que es que todos los colombianos estamos obligados a cumplir la Constitución, la ley, y le agregamos a eso el artículo 93, los tratados internacionales. Yo pienso que la situación que se vive hoy en Colombia no es tanto que necesite per se una reforma a la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, un referéndum. Y tal vez en días pasados, en este mismo importante programa del Termómetro, hablábamos de la necesidad que se tiene de que los colombianos, pero de manera especial quienes nos gobiernan, puedan entender, aprender y hacer realidad la Constitución de 1991. Cuando uno ve la promulgación del resultado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que es la Carta de Navegación hoy en el Estado Social de Derecho, que Colombia es una república democrática, participativa, pluralista, ecológica, que se fundamenta en los derechos fundamentales y los derechos humanos, en la justicia, la paz y la dignidad. Yo creo que si tenemos esos elementos, ese concepto absolutamente claro, todo está en la Constitución. El problema es cómo la hacemos realidad a través de los tres poderes, o de las tres ramas, perdón, del poder público, a través del Ejecutivo, del Legislativo y de la Administración de Justicia. Estas tres ramas del poder público han quedado cortas, han sido débiles.
no han logrado la altura que se requiere para hacer efectivo el Estado social de derecho. La falencia en el poder legislativo, esa omisión legislativa permanente que vemos nosotros de hacer realidad los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, al empleo, por hablar de algunos, sin poder dejar de un lado el medio ambiente. Hay una ausencia total legislativa. Los congresistas, la verdad, hoy en día el Congreso de la República da vergüenza. Y viene siendo vergüenza de la sociedad y del Estado colombiano hace varias décadas. Porque desafortunadamente al Estado colombiano, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro pueblo, ha llegado un fenómeno que ha penetrado de manera importante la sociedad y es la corrupción. El Congreso de la República no está comprometido con hacer efectiva la Constitución del 91. La rama judicial y los que hemos sido y somos litigantes damos fe y testimonio real de la forma como se violan los derechos de los ciudadanos en la administración de justicia, únicamente por decir algo, la mora judicial. Esto es increíble que uno se demore 15 años para sacar adelante un proceso. Llámese civil, llámese administrativo, llámese penal, como se llame. Y fuera de eso, la corrupción que hay. Lo que siempre tuvimos nosotros los abogados como escudo de mostrar nuestras altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Constitucional, el Consejo de Estado, hoy en día estamos bajo el famoso cartel de la toga. Por el otro lado, el Ejecutivo. Pareciera ser que la Constitución, esto que llamamos Constitución Política de Colombia, fuera un papelito de bolsillo de los presidentes de la República y que la modifican a su interés a veces particular, pero no la modifican o la reforman al interés general. Por eso, y recuerdo yo tanto, en 1988, cuando iniciamos la gesta de la séptima papeleta, que nosotros decíamos que la Constitución que saliera producto de la Constituyente, la única manera de reformarla era a través de otra asamblea constituyente, y que esa asamblea constituyente no se podría convocar como mínimo cada 25 años, o sea, cada cuarto de siglo. Pues muchas cosas de las que pensábamos en ese entonces los estudiantes, promotores de la séptima papeleta, se quedó en eso, en lo que queríamos, pero que no se hizo realidad. Entonces, yo considero de que la verdad, si nosotros tuviésemos un ejecutivo, un legislativo y una rama judicial que hiciera en realidad esta carta de amor de navegación del Estado colombiano, no hay necesidad de seguir modificando esta Constitución, que ya en más de las 35 modificaciones que se le han hecho es para perjudicar lo que se creó en 1991. Eso es lo que por ahora puedo decir. Y es que ha generado toda una tormenta. El día de hoy, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos como está planteada en la actualidad, sería un gran golpe de Estado. Y ojo con esas palabras, porque hablar de golpe de Estado pareciera ser un instrumento del discurso político para atacar o para defenderse. Recordemos que el presidente Gustavo Petro hace poco tenía en su discurso que le querían dar un golpe de Estado y que estaba en marcha un golpe blando. Pues ni blando ni duro, al parecer, actuaron a tiempo los organismos de inteligencia, de seguridad, que lo han logrado contener, y ahora en lugar de golpe blando, golpe duro, golpe efímero, fugaz o fantasioso, estamos en el proyecto y en la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que parece no tener un camino constitucional o una vía legal clara.
Está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, con una amplísima trayectoria en el ejercicio de la profesión. Ha sido periodista, importantísimo líder social y político en nuestro contexto, ex candidato a la gobernación del Atlántico, entre otras dignidades, pero principalmente, como él muy bien le gusta que lo llamen, es un defensor del Estado de Derecho y, por supuesto, un experto abogado constitucionalista. Doctor Porfirio Castillo Zamora, constituyente como sea, donde sea, cuando sea y con quien sea. Me voy a plegar mucho al discurso del doctor Ramírez. Yo coincido con él en bastante de sus apreciaciones. Incluso coincido en lo fundamental. Y es que la gran tragedia del Estado colombiano es que sus gobernantes no han logrado, o sus ramas del poder público no han logrado materializar los fines del Estado Social de Derecho. También estoy de acuerdo con él en cuanto a que posiblemente no nos hemos dado cuenta, no lo hemos querido aceptar, transitamos del Estado legal al Estado constitucional. Y eso tiene, pues, un alcance supremamente importante. A propósito de lo cual, y desde la perspectiva americanista, todos hemos creído de alguna manera que la Constitución de 1991 se inspiró en la Constitución de Weimar y que además la Constitución de Weimar era la Constitución que había dado el salto, digamos, hacia el progresismo, hacia el constitucionalismo social. Yo dije desde la óptica americanista, voy a decirles que en Querétaro, ya en 1917, se había construido una constitución que interesaba al constitucionalismo social antes que la de Weimar. Sí, los americanos también tenemos nuestro aporte en eso. Entonces, coincido en ello, coincido en que tenemos una constitución que es bastante progresista, que no se materializan sus fines, que no han logrado comprender el alcance del artículo 4, norma de normas. Todo eso que no han comprendido el Estado constitucional o se lo quieren ignorar. Si nosotros aplicáramos la Constitución y cumpliéramos con ella, estoy hablando de los gobernantes y estoy hablando de los gobernados, tendríamos solucionado nuestros problemas políticos. Punto primero de la reflexión. Punto segundo de la reflexión, golpe de Estado, como sea, etcétera. Listo. Aquí tenemos dos comentarios que hacer. O tres, perdón, tres puntos de encuentro con el debate. Uno, democracia participativa y democracia representativa. Y lo voy a decir a propósito, aunque parezca irónico, de un artículo que sacó, bueno, lo firma Eduardo Verano, pero casi todos nosotros sabemos que lo hace Juan Pabón, en el cual defiende la democracia representativa y considera que la democracia directa tiene muy pocas posibilidades, que cuando ya el mundo fue tan grande, y cuando estamos hablando del mundo político, era imposible tomar las decisiones en el escenario abierto, con la participación directa de las pleitos. Les voy a decir dónde tengo mi desacuerdo y además les voy a hacer un poquito de pequeña historia constitucional. Aquí tienen un ejemplar de la Constitución de 1886. Aquí está. Y aquí está su artículo 218. La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias, publicado por el gobierno para el examen definitivo, etc. Y dice el artículo 13 del plebiscito de 1957, que es el creador de esa norma del 218, en adelante las reformas constitucionales solo podrán
hacerse por el Congreso. Miren eso. Ese era el artículo que existía para concluir lo que era el texto constitucional de 1886 en cuanto a la reforma. Tumbado Rojas Pinilla, es decir, subido Rojas Pinilla, tumbado Rojas Pinilla, con el plebiscito de 1957 surge esta disposición en la cual se dijo que a partir de la fecha nunca más el pueblo reformaría la Constitución. 218. Hasta ahí, santo y bueno. Vamos a terminar de hacer el cuento. ¿Recuerdan aquello de las elecciones de Rojas Pinilla y del 19 de abril? ¿Recuerdan ustedes? Ahí se dice que nació pues todo lo que fue el M-19 y tal. ¿Recuerdan ustedes que el expresidente Lleras Restrepo, bueno, para los efectos más claros, en ese momento de la historia, el presidente tenía que ser conservador en virtud del acuerdo del Frente Nacional. Y en ese momento de la historia, el pueblo ya no podía modificar la Constitución. Y en ese momento de la historia en que ganó Rojas Pinilla, el expresidente Lleras, muy defensor de lo que es esta democracia representativa, esencia de la más pura doctrina liberal manchesteriana, dijo, es que si Rojas Pinilla hubiera ganado, no le hubiera podido entregar el poder. Palabras más, porque la constituyente se lo impedía. 218, segunda versión, ¿verdad? Y por último, para entrarnos en la Constitución del 91, les voy a decir cuál es el otro enroque. El de el hecho jurídico y el hecho político. ¿Por qué? Porque oigo decir golpe de Estado contra todo, o porque oigo decir constituyente contra todo, o porque así es. Normalmente, no, perdónenme, normalmente no. El hecho político siempre termina rebasando el hecho jurídico. Y lo digo a propósito de la Constitución del 91, a la cual le hicieron 4, 5 o 6 intentos de reforma. Y la Corte Suprema, que en ese momento tenía la Sala Constitucional, que en algún momento fue llamada el Sanedrín de la Raposa Jurídica, se oponía a todo proceso de modificación, de reforma de la Constitución que no estuviera a su gusto. Y allí la séptima papeleta apareció como un hecho político que se llevó por delante la Constitución y también la jurisprudencia que la cubría hasta ese momento, que era la del 86. Y ese hecho político que superó el hecho jurídico lo salvó el coterráneo, el maestro caribe Fabio Morón Díaz, cuando logró desempatar la Corte. He hecho una especie de síntesis de lo que a mí me parece que forma parte de esta discusión. Discusión que sigue siendo acalorada, y acalorada porque los términos en los cuales se espera desarrollar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no están del todo claros. El presidente ha propuesto una discusión filosófica sobre si es más importante la forma que el fondo. En sus términos dijo forma versus contenido. Lo cierto es que en la filosofía todas las posiciones éticas tienen una representación estética. La ética es la filosofía moral que se ocupa de estudiar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo que es favorable y lo que es desfavorable en un contexto determinado. La ética entonces constituye el código, el canon, la suma de los valores aceptados por las mayorías, por las sociedades y por el individuo. La ética
es el manual de instrucciones de la vida en sentido práctico. Aquello en lo que pensamos éticamente es lo que valoramos como bueno, como malo, como correcto o como incorrecto. Y la estética implica el cuidado de los detalles, el cuidado de la experiencia y la conexión con lo trascendente a través de la contemplación de lo bello, lo hermoso. Estético es aquello que produce agrado, gusto, que guarda formas y que al mismo tiempo lega significados. Y esto sin sonar muy filosófico, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto al país a discutir filosóficamente diciendo, no se queden solo en las formas, vayan al contenido. Lo ideal es que las formas sean guardianas del fondo. Y si las formas superan al fondo, entonces la discusión sobre la realidad va a otro nivel, como nos lo ha ilustrado muy bien el doctor Porfirio Castillo Zamora, haciendo este recuento histórico de lo que pasó con la Constitución de 1886. ¿Se querrá invocar ese poder constituyente? Para decirlo en términos simples, invocar una asamblea nacional constituyente es el equivalente en una asociación, corporación o empresa a hacer una modificación de estatutos. Cambian las reglas, cambia literalmente las jerarquías, la estructura, la composición, los fines, los propósitos, las intencionalidades y los mecanismos, como se adelanta la asociación, la empresa, la industria o la actividad, el fin colectivo que permite que un grupo de ciudadanos se integren con metas y objetivos claros. Cambiar la Constitución entonces daría lugar a reformar esos grandes temas que el presidente le está poniendo al país: justicia, salud, educación, agenda de paz y por supuesto un modelo democrático. Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla se incorpora en este momento a esta conversación, es abogado, especialista, magíster, líder social importante de la comunidad afrodescendiente a nivel nacional, entre otras dignidades. Ha sido además candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras ocupaciones, y por supuesto ya es un panelista habitual de este programa. Doctor Ronald Valdés Padilla, constituyente como sea, donde sea, con quien sea y cuando sea. Buenas tardes para usted, Julio César, para el doctor Porfirio Rigail y el otro compañero panelista. Mira, yo creo que la constituyente pues no puede ser a la como sea, ni donde sea, ni como sea. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso que está previsto en la Constitución. El artículo 376 de la Constitución establece cuáles son los pasos. Dice que se requiere la mayoría de una y otra cámara y se requiere que por lo menos la tercera parte del censo corresponda y así lo apruebe. Yo creo que tenemos un camino para una Asamblea Nacional Constituyente y eso hace parte de la participación y es un honor al artículo 3 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo, del cual emana el poder público, el poder político. Lo que pasa, Julio César, y a quienes nos ven, es lo siguiente. Aquí, Uribe planteó la Asamblea Nacional Constituyente cuando tuvo una coyuntura de su gobierno. Aquí casi todos los gobiernos lo han planteado. Una Asamblea Nacional Constituyente, que es la forma de rehacer el contrato social, de mirar la Constitución del año 91. Yo no entiendo por qué la DACA ahora, porque el presidente Petro haya dicho que podemos ir a un proceso constituyente. Aquí, si uno mira la Constitución del 91, ¿cuántas reformas la han hecho? Lo que pasa es que a los sectores políticos tradicionales les gusta que sea la mayoría del Congreso
quien haga contrarreformas a la Constitución, quien haga regresividad para recortar las transferencias, para cambiar la Constitución en un artículo para permitir que alguien se reelija. Cosas groseras como esa que se han dado para golpear la participación, para establecer escenarios que nunca el pueblo colombiano ha tenido la oportunidad de opinar. Si hubiera sido bueno que en ese momento los que hoy posan de demócrata le hubieran consultado al pueblo colombiano si estaba de acuerdo en aumentar la edad de pensión, si estaba de acuerdo en desmontar el Estado Social de Derecho para una ola privatizadora. Este país ha tenido 7 u 8 constituciones, Julio César, a lo largo de su historia. Y yo no entiendo por qué un planteamiento de eso, que está en la Constitución, tiene que convertirse por actores políticos. Yo he leído lo que dijo el expresidente Uribe, y el expresidente Uribe pretende desviar la situación jurídica penal que tiene, diciendo que estamos ante un golpe de Estado. No puede haber golpe de Estado cuando usted plantea una cláusula constitucional. Si estuviéramos en Honduras, y usted mire el artículo 374 de la Constitución hondureña del año 82, usted podría decir es que el presidente está planteando algo que la Constitución no permite, que la Constitución es pétrea, que solo el Congreso y su mayoría pueden hacer algunas modificaciones, pero estamos en Colombia. Y el tema, Julio César, es que llama la atención que hace poco tiempo nosotros vimos a sectores colombianos apoyando a Fuerza Popular en el Perú. Resulta que la única constitución de hace poco que es vigente, que son vigentes y que se han impuesto bajo bayoneta fue la chilena del año 80, la constitución de Pinochet. Nosotros vemos que ellos dicen que defendamos la democracia en Colombia, pero en Chile están apoyando a la constitución de Pinochet que se impuso bajo un golpe de Estado. Pero y en Perú defienden la constitución del 93 que la impuso Fujimori a sombrerazo, a sablazo y cerrando el Congreso. Son las dicotomías, las incoherencias de actores políticos que uno entiende. Y entonces decir, como si la idea de la constituyente fuera de Chávez o Maduro, eso es lo que quieren sembrar, jugando con la inteligencia del pueblo colombiano. La constituyente siempre ha estado prevista desde los orígenes de la República. Y eso se ha planteado siempre que hemos tenido convulsiones. ¿En qué terminó la Constitución del 86? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Un proceso de convulsión que llevó que tenía que rehacerse el pacto político escribiéndolo en la Constitución. En el año 91, pues hubo unas condiciones fácticas que llevaron a la sociedad a la convicción de que necesitábamos una carta política nueva que respondiera a los tiempos. De todas maneras, el presidente de la República ha lanzado una idea y el debate público es importante. Precisamente los hombres trasladaron la política, vinieron a la política porque no puede imperar el derecho de la selva. Todo lo que se vaya a hacer tiene que ser en el marco de la Constitución. La Constitución tiene una supremacía, todo dentro de ella, nada por fuera. Y quiero concluir con esto. Los únicos que han manoseado la Constitución para recortar derechos y libertades han sido las fuerzas reaccionarias que están al lado de Vargas Lleras, al lado de Uribe, y que gran parte de ellas hacen vida en la Constitución. Los únicos que han hecho una cochavanza para modificar la Constitución a nombre de un hombre fue cuando quisieron reelegir a Uribe. Aquí no hemos perdido, aquí muchos éramos, aquí no vamos a perder la memoria ahora, es que Petro plantea una constituyente. Bueno, pero Julio César, el que corre riesgo es Petro. Suponte tú que gane la de la ultraderecha, la mayoría de la constituyente, y esa constituyente tenga poderes plenipotenciarios y le dice al día siguiente, señor Petro, se convocó una constituyente, usted perdió, cesó. Es que aquí el que corre riesgo es Petro. Aquí el que corre riesgo político es Petro. Pero lo que sí es un tema es que la nación, y esto hay que mirarlo con mucha pasividad, con mucha seriedad y mucha madurez política, Colombia requiere reformas. Por ejemplo, discutir el carácter de derecho fundamental del agua, de la alimentación, garantizar que todos los departamentos tengan representación en el Senado, una profunda reforma a la justicia, recuperar la autonomía territorial, pero con poder económico. Díganme si este Congreso
tiene la capacidad o la voluntad de acometer esa reforma. No existe ninguna. Aquí cuando se ponen a reforma o ampliar la gama de derechos y de garantías, no se oponen a Petro. Le cierran las puertas a que podamos vivir mejor, a que podamos tener una discusión sana sobre el país que queremos, no para nosotros, sino para las futuras generaciones. Entonces yo creo que esto tiene que darse un debate serio, documentado, decirle a la gente que la constituyente es un mecanismo que tiene que darse, pero que tiene unos trámites y que pasa por una ley del Congreso de la República. Ese tema de que Petro lo va a imponer por decreto, que va a declarar estado de conmoción interior, esos exabrutos de Vargas Lleras y de otros no pueden hacer carrera. A las nuevas generaciones, los políticos del pasado no nos meten el dedo a la boca. Yo les recomendaría a estos actores leer la Constitución, leer la jurisprudencia, lo que es una asamblea constituyente. Ella implica, es más, la Constitución se puede modificar mediante referéndum. Lo que pasa es que ellos quieren hacerlo mediante acto legislativo para hacer lo que han hecho en estos años. Más de 50 contrarreformas a la Constitución, Julio César, que nada han beneficiado, han cambiado la calidad de vida del pueblo colombiano. Por el contrario, una negación profunda de derechos. Entonces yo creo que tenemos que dar una discusión seria. La constituyente es un mecanismo de participación. No les gusta porque no va a ser la mayoría del Congreso, sino la mayoría del pueblo colombiano quien diga cuál es el rumbo y cómo debe ser el pacto social. ¿Cuál es el rumbo y cómo debe ser el pacto social? Me llama mucho la atención cómo nuestros panelistas de hoy, el doctor Porfirio Castillo Zamora y también, por supuesto, el doctor Ronald Valdés Padilla, han hecho un recuento de cómo la Constitución del 86 llegó a ser reformada. Inclusive, y aquí, ojo con lo que voy a decir, pareciera que existe una doble moral, una cuádruple moral, una triple moral a la hora de invocar el poder constituyente. Recordemos quiénes eran los opositores cuando el presidente Álvaro Uribe convocó un plebiscito que perdió en las urnas. En ese momento, la reforma constitucional, quienes ejercían la oposición, era un exabrupto. Hoy, que no son oposición, sino que son gobierno, reformar la Constitución es un error. Y se ha invertido el papel cuando ahora quienes ejercían el gobierno en ese momento están hablando de golpe de Estado. Pareciera que la Asamblea Constituyente o la reforma a la Constitución es un comodín, como si fuese reformar unos estatutos. Y aquí viene una crítica generalizada para nuestros actores políticos. Pareciera que la regla no mide los mismos centímetros, que algunos centímetros se convirtieron en pulgadas y que algunas pulgadas parecen ser metros, dependiendo de a quién haya que medir. Si la regla es igual, entonces aquí viene el gran desafío de la actividad política actual, que se llama coherencia. Particularmente yo soy de los que cree que no hay que tenerle miedo a la Constitución, que no hay que tenerle miedo tampoco a actualizar el lenguaje programático de las instituciones. Y anticipo aquí mi concepto de Constitución que he tratado en algunas columnas. La Constitución es el lenguaje programático de las instituciones, consagra el epicentro de la actualidad política con propósitos trascendentes. Cuando se redacta un acuerdo social, un pacto colectivo consignado en una carta política, nadie redacta un pacto de esos esperando que sea modificada. Por eso es que las mismas constituciones ponen un candado a la posibilidad de reformarse de forma fácil. Y es que los mecanismos que puso la Constitución del 91 para hacer una reforma integral requieren un consenso en el Parlamento o un llamado a la voluntad popular. No son mecanismos fáciles para nadie. Ahora, saltarse esos mecanismos es la vía más adecuada, invocando el poder popular
quedarse en el contenido sin resguardar la forma. Tanto la forma como el fondo son importantes. Se incorpora a esta conversación el doctor Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, magíster, especialista, destacado empresario, líder social y político. Ha sido además candidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana, entre otras dignidades, y por supuesto ya es panelista habitual, frecuente en este programa El Termómetro. Doctor Rigail Romero Martínez, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos, constituyente, como sea, donde sea, cuando sea y contra quien sea. Julio, un saludo para ti, para el doctor Porfirio, para el doctor Ramírez, para el doctor Ronald y para toda la audiencia. No, uno no puede ser de pronto simplista con este tema. Este tema es muy delicado, es muy trascendental para la vida de la sociedad de un país como Colombia. Lo que pasa es que aquí hay que definir dos temas. El primero, la discusión jurídica, que es donde todo el mundo se encuaderna, ¿cierto? Muchos salen a gritar, a decir, preguntar, pero bueno, ¿pero cómo lo vas a hacer? Porque saben que no se puede hacer de la forma jurídica, ¿cierto? Que como tú mismo lo acabas de decir ahorita, se protegió la Constitución del 91 con una serie de pasos y normativas que prácticamente le vuelven imposible de reformar. Y la otra es una discusión política, que es donde debemos centrar la discusión en este momento. ¿Y por qué? Porque es cierto que se eligió un presidente con un mandato reformista. Eso no lo podemos tapar. La sociedad colombiana requiere un cambio. Y se eligió un presidente con un discurso de cambio. Pero nos encontramos con una realidad, ¿cierto?, técnica, jurídica, que no le permite al presidente dar esos pasos reformistas que la misma sociedad requiere y que necesita. Entonces, al principio del gobierno, el presidente viene y convoca a un gobierno de unidad, pues trata de invitar a varios actores, ¿cierto?, para hacer esas grandes transformaciones, y resulta de que no. Pensamos que ellos llegaron al gobierno a hacer prácticamente lo mismo y dejar que las cosas sigan pasando, ¿cierto? Y encontramos a un Congreso hostil, bastante hostil, porque obviamente no quieren que se transforme en el status quo, que han permitido que manejen a su antojo al país. Entonces, están llevando al presidente a ampliar la discusión política, no jurídica. Por eso él es muy, digamos, acucioso cuando dice que por favor hay que ponernos de acuerdo en estudiar el fondo y no las formas, ¿cierto? Porque lo que se requiere, lo que requiere el país es una transformación, pero básicamente está truncada. Es evidente que sutilmente y utilizando los mecanismos jurídicos y que da la ley quinta, por ejemplo, en el Congreso, de manejar el saboteo de las grandes reformas. ¿O no fue un saboteo, pregunto yo acá, sin ser abogado, que el presidente del Congreso haya prácticamente levantado la sesión cuando se iba a discutir una reforma importante que necesita este país, como la reforma pensional? Pues ahí estamos viendo cómo se utilizan los mecanismos dentro de la ley, obviamente, porque aquí nadie está diciendo que el doctor Name violó la Constitución y la ley, no, utilizó los mecanismos que le da la ley quinta, ¿cierto? Y su decisión fue sabotear de alguna forma, porque así hay que llamarlo, fue un saboteo a la discusión política de una reforma necesaria, porque en este país se necesita una reforma al sistema pensional.
Ahora bien, yo sigo creyendo que el presidente va a cumplir lo que prometió en campaña, que no iba a reformar la Constitución y que no iba a convocar una asamblea constituyente. Más bien lo que yo pienso es que el presidente está poniendo a pensar el país, ¿cierto? Le está diciendo a la clase dirigente que siempre ha gobernado para que nada pase, que ojo con lo que están haciendo. No intenten seguir mamándole gallo a una sociedad que requiere unas transformaciones políticas, ¿cierto? Porque se le puede despertar el enano. Y entonces lanza la discusión filosófica, pero más que filosófica, es una discusión netamente política, ¿cierto? Para que todos los actores capten la atención y digan, bueno, aquí hay que ponernos de acuerdo a ver qué hacemos, porque realmente pareciera que realmente nos concentramos en lo simple y no en lo profundo. Yo trato siempre de llevar la discusión a la profundidad del hecho, ¿cierto? Del hecho político real y no de la forma. Ahora, aquí han violentado la Constitución bárbaramente. No ha sido el presidente de la República, Gustavo Petro. El expresidente Uribe violentó la Constitución cuando compró a algunos congresistas, el caso de la doctora Gidi Medina y de Teodoro Lindo, cuando compró sus votos para reformar la Constitución. Eso es un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Así que él no se puede venir aquí a dársela del moralista cuando él utilizó el poder político y el poder corrupto para voltear una votación y cambiar la Constitución de este país. Aquí no podemos tirarle los paros a las escopetas, ¿cierto? Por este caso, por este lado, el doctor Gustavo Petro lo que está llamando es a la reflexión política de este país. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para cambiar la Constitución? Pues el mecanismo para cambiar la Constitución puede ser el mismo mecanismo que se utilizó con la séptima papeleta para cambiar la Constitución del 86. Eso es una realidad. Todo se basa en una discusión política. Particularmente, vuelvo y repito, trato de no extenderme mucho porque yo sé que el tiempo se está cortando, pero la realidad es que el país necesita unas transformaciones o no. Las necesita. Tenemos problemas pensionales, tenemos un problema en la justicia, tenemos problemas con la reforma política, tenemos problemas en la salud. Es una realidad, pero pareciera que los que tienen el poder político y la mayoría en el Congreso, entre otras cosas legítimas, porque votaron y se hicieron elegir para que no pasara nada en este país. Ese es el mensaje que debe tener aquí la población. Tenemos que ver cómo mejoramos la calidad y la cantidad de congresistas que quieran venir a transformar el país, porque no solamente con el poder presidencial se pueden hacer las grandes transformaciones que necesita y requiere la patria. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. En el año 2003, el expresidente Álvaro Uribe le propuso al país un referéndum. Se estrenaba esta novedosa figura para reformar la Constitución. El país le dijo que no a un referendo o referenda, como dicen algunos juristas destacados. Lo cierto es que el referéndum es una medida que busca reformar la Constitución. Y pareciera que cuando se tiene un liderazgo importante, el gerente de la empresa quiere cambiar los estatutos. Y los estatutos, pregunto yo, ¿están tan mal redactados que impiden la actividad gerencial si miramos al país como una empresa? ¿Por qué cada vez que alguien llega quiere cambiar los papeles, cambiar las formas y los procedimientos? Y esto lo digo frente al presidente Álvaro Uribe, pero es lo mismo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Recordemos que en el 2003
El entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, tenía unos debates muy importantes en el Congreso de la República, de oposición, además. Hoy entonces sí hay que reformar la Constitución. Y quien ahora está en la oposición dice que no. Y aquí viene una crítica para todos los que estamos en esto. El problema no es la ley ni la Constitución. El problema es la falta de voluntad política para resolver los problemas de este país. Y aquí somos responsables todos, no se salva a nadie. Un país que no tiene agua, un país que tiene problemas gravísimos de seguridad y de convivencia, un país que tiene condiciones de pobreza que no se corresponden con la riqueza natural y geográfica de nuestro suelo, un país que tiene condiciones de inequidad, de exclusión y de desigualdad que denigran del talento de los colombianos, un país que tiene un gravísimo problema de infraestructura, desarrollo científico y tecnológico. Solo por mencionar 5 problemas, pero el catálogo es superior. Eso lo resuelve la Constitución. ¿No se decía en el 91 que la Constitución iba a cambiar la realidad de Colombia? Pues hoy en el 2024 parece que hoy no nos quieren cambiar la realidad. Nos quieren cambiar la Constitución y nos quieren cambiar la historia también. Tenemos poco tiempo, pero quiero preguntarle a nuestros expertos del día de hoy. ¿Cambiar la Constitución cambia la realidad? El problema no es de voluntad. ¿No son suficientes nuestras leyes? ¿No son suficientes las disposiciones de la Constitución actual? Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, ¿qué podemos esperar? ¿Va a cambiar la realidad de Colombia? Sobre todo usted que está en una región muy sensible, hermosa y con un potencial vastísimo y amplio, pero también olvidada desde el centro del país y desde el resto de las regiones, y me refiero al Casanare. El solo departamento del Casanare tendría para ser una potencia alimentaria, agroindustrial y turística a escala global. ¿La Constitución va a mejorar eso, doctor Luis Arturo Ramírez Roa? ¿Las constituciones cambian las realidades? A ver, yo creo que desafortunadamente el Estado colombiano, y cuando hablo del Estado colombiano hablamos de todos los elementos del Estado, hemos perdido el norte, hemos perdido los valores, el sentido de pertenencia, la pulcritud, la ética, la honestidad, la transparencia. Y nos han enseñado o nos hemos creado una cultura del facilismo, lo fácil, lo que me dé a mí económicamente un lucro económico para mí, no importa que el del lado esté muriéndose de hambre. Esa situación de perder esos valores y el sentido de pertenencia, de amar a Colombia, obviamente que la Constitución, ese documento, ese librito ahí como tal, pues no soluciona nada. Así lo cambiemos y lo pongamos patas arriba, no vamos a hacer absolutamente nada. Si no cambiamos acá. Esas raíces de ignorancia que tenemos los colombianos han venido galopando como galopa el ganado y los caballos en el llano. Sabana abierta, sin que nadie los pare ni los frene. Y entonces, tal como lo han dicho mis antecesores y usted mismo lo acaba de decir, somos responsables todos. El pueblo no ha podido y no ha sentido la responsabilidad de ese poder que tiene en el voto, en la elección. Y la misma Constitución del 91
yo creo que hay algunas cosas que se volvieron cancerígenas para la sociedad colombiana. El tema, por ejemplo... 30 segundos, doctor Ramírez, que el tiempo nos cogió y esto seguirá el próximo lunes. Listo. Entonces, para finalizar, ¿qué digo? No la Constitución va a solucionar los problemas que tenemos, todos los que usted acaba de mencionar y todos los demás que hay. Eso lo tenemos que solucionar los seres humanos, pero como lo hemos reiterado casi todos al unísono, haciendo verdad material e inmediata la Constitución existente del 91. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez Roa, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y nos veremos el próximo lunes aquí continuando con este análisis de los grandes temas. Doctor Porfirio Castillo Zamora, el fondo, la forma, la manera, cambia la realidad. En un minuto, por favor, sus conclusiones sobre este análisis. Oyendo a Julio César, recuerdo un pasaje de la vida de Julio César, hablando con Aurelia Cota, su madre, quien le dijo: en Roma no solamente debes saber lo que vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. Es simplemente una anécdota. Yo sí creo que la Constitución necesita unos ajustes y necesita unas reformas. Es más, yo soy amigo de la Constituyente y lo soy por la exclusiva razón de que el Congreso colombiano, vía omisión, tal vez así lo decía Ronald y el doctor Ramírez, viola la Constitución también, ¿no? Porque los servidores públicos cometen faltas si además violan la ley por acción o por omisión. Entonces, yo sí creo que hay un déficit en el producto legislativo que es altísimo. Dos, yo creo que lo dijo también el doctor Ramírez, que hemos estado como alineados bastante hoy. La Constitución Política de Colombia sí ha significado un cambio. Es más, tanto que hoy la acción de tutela muestra exactamente que es un instrumento eficaz, aunque pudiéramos decir que las acciones constitucionales, y con eso consagramos el constitucionalismo del derecho, son las que son verdaderamente eficaces. Y tres, la Constitución sí necesita unos ajustes. Hay unas funciones que no están en el lugar correspondiente, los procesos electorales que no son directos, el tiempo y los términos procesales que le sirven a los jueces y a la Administración de Justicia, pero que nos hacen un daño enorme, que ellos lo usan a manga ancha, pero nosotros tenemos que aceptarlo perentoriamente. Si es posible que hagamos una constituyente, debemos hacerla como la manda la Constitución para su reforma, y no solamente porque Petro lo diga o porque sea por petrista ni por uribista. Yo creo en la Constitución, creo que debemos ajustarla y creo que el Congreso es incompetente e incapaz de arrojar un buen producto legislativo. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, ilustre hijo de Calamar, además, perdón. Por ahí cerca estamos, en el departamento del Atlántico, querido doctor Porfirio Castillo Zamora. Y es que las regiones, los municipios reclaman acciones, más que debates, decisiones. Y esto no lo digo por el presidente. Yo creo que aquí nadie que lo haya escuchado hablar se preguntará si tiene un sueño y una utopía de ver una Colombia mejor como la tenemos todos los colombianos. Pero es hora de que ese sueño y esa utopía se ejecute, se haga realidad. Doctor Ronald Valdés Padilla, se nos ha acabado el tiempo, pero en un minuto, sus conclusiones sobre este debate. ¿La Constitución cambiará la realidad como la cambió la del 91? Bueno, Julio, yo creo que ninguna constitución es una panacea, pero sí representa base. La Constitución del 91 ha representado grandes avances, porque como yo lo decía Porfirio, la tutela, la Corte Constitucional, la Comisión del Servicio Civil, la garantía de derechos fundamentales para los grupos étnicos. Yo creo que más que lo que haga la Constitución como texto, como cuerpo político normativo, es el cambio, la transformación
que requiere la sociedad en base a un nuevo pacto y al consenso. Yo creo que eso no hay que tenerle miedo, no hay que ponerle tremendismo a una figura histórica, republicana y constitucional. Lo que tenemos que avanzar es a un diálogo político serio, con profundidad, sin desinformación, sin mediatismo y formando a la ciudadanía en lo que implica el ejercicio de los valores ciudadanos y de las máximas constitucionales. Hacia allá tiene que ser la apuesta en esta era, pensando siempre en el bienestar colectivo y respetando al pueblo, no jamás insultando su inteligencia o su capacidad de raciocinio para tomar la mejor decisión de lo que es su futuro. Muchísimas gracias, doctor Ronald Valdés Padilla, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Rigail Romero Martínez, un minuto para sus conclusiones. ¿Cambiará una Asamblea Nacional Constituyente la realidad de Colombia? Bueno, la Constitución del 91, y quiero hacer claridad que yo soy pro Constitución del 91, la cambió, nos transformó y mejoró. Mejor dicho, nos puso en un poco más de avanzada de como veníamos con la Constitución del 86. Pero yo no me quiero enfrancar en que necesitamos una Constitución para seguir transformando. Lo que yo invito a que nosotros hagamos que el producto legislativo, como decía el doctor Porfirio, sea de mayor calidad. Es que el Congreso de la República se ha cansado de demostrarnos su ineficacia, o mejor dicho, que trabaja para la conveniencia particular y no para el grueso de la sociedad que necesita una transformación. Vamos a seguir con una discusión política y vemos qué va a pasar más adelante. Pero definitivamente una constitución sin que los que ejercen el poder tengan la capacidad social de hacer cambiar una sociedad y mejorarla, pues entonces no va a pasar nada. Podemos hacer 3 o 4 constituciones que no va a ser absolutamente transformadora para lo que necesita realmente la sociedad colombiana. Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. Poder constituyente invocado desde el Ejecutivo. ¿Cuál será la respuesta del soberano, que es el poder popular? El poder constituyente pedirá que se modifique el poder constituido. ¿Tendrá un efecto positivo y favorable? Para quienes hacen revisionismo histórico y comparan la actualidad con lo que ocurría en 1989 hasta la Constitución del 1991, con el movimiento de la séptima papeleta, deberían preguntarse una cuestión sencilla. La Constitución del 91 provocó una polarización o generó una conciencia de unidad nacional. Yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo ver en una junta directiva a Horacio Serpa Uribe del Partido Liberal, a Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador y al M19 en cabeza de Antonio Navarro Wolf en una misma mesa. Los 3 grandes bloques, la derecha, la socialdemocracia, el Partido Conservador y principalmente la izquierda y el movimiento reinsertado. Las condiciones eran muy diferentes. La séptima papeleta fue un movimiento de convergencia nacional en el que el discurso del acuerdo por lo fundamental convocó a las grandes mayorías y a todos los estamentos. Hoy el país está muy polarizado y aquí es donde está el problema, porque es que la polarización no es simplemente un vidrio polarizado que no permite ver lo que está pasando dentro de lo que se polariza. La polarización genera divisiones, odios y problemas. Es la hora del talante, del talento. Es la hora de convocar a la unidad nacional si verdaderamente lo que se quiere es resolver problemas. Si hay otras intenciones, entonces
¿Estaremos los colombianos dispuestos no solo a dar el debate, sino a asumir los roles que la historia nos lleve a asumir? Pero aquí hay que acabar ya el cuento del discurso, la incoherencia discursiva y trabajar por soluciones. La gente que está sin empleo, sin acceso a la educación, las personas que no tienen agua potable todos los días, los que no tienen qué comer y los que se debaten entre hacer mercado o pagar las facturas de servicios públicos, no están preguntando por constitución, por constituyente, ni por estatutos de la nación, ni por lenguajes programáticos. Están esperando soluciones. Y las crisis son ocasiones propicias para los nuevos liderazgos. Liderazgos que sean capaces de encontrar proporcionalidad entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Esto no es una utopía, no es una fantasía. No hay que tenerle miedo a la constituyente y a la reforma de la Constitución, pero lo que sí preocupa es que no haya unidad, que no exista consenso y lo que exista es polarización, división y ya un lenguaje elevado que termina radicalizando a los actores políticos y a la ciudadanía. Es hora de unirse. Inclusión sin exclusión. Esa es la cuestión. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.